Esta es la cuarta sesión del Seminario del Lenguaje de la Música y le llamamos a esta sesión el Evangelio de la Música. Recuerdan que iniciamos en la sesión 1 con el hecho de que Dios es un Dios de música, le interesa nuestra música y ha establecido normas para nuestra música. En la segunda sesión hablamos acerca del mensaje de la música, que la música sí comunica. Y tenemos que reconocer ese hecho si hemos de entender de qué se trata la música. Y luego en la sesión pasada hablamos acerca del sonido de la música. Y ahí vimos algunas cosas muy interesantes. Y quiero que entiendan que con lo que estamos diciendo en el sonido de la música y al usar los ejemplos, solo los estamos usando para ilustrar los principios a los que nos estamos refiriendo. No estamos impugnando las motivaciones de las personas. Yo no tengo idea cuáles sean sus motivaciones. Solo Dios puede juzgar eso. Lo único que yo puedo manejar son principios bíblicos y cuánto necesitamos aplicar esos principios bíblicos. Y los que no aplican los principios bíblicos, los que dicen que la música es amoral, una vez que han dicho eso, abren la puerta para toda clase de cosas. Por eso iniciamos con eso en la primera sesión, porque esa es una verdad fundamental, que la música tiene cualidad moral, Dios le ha dado cualidad moral, porque lo ha hecho un método de comunicación, y por tanto no puedes decir que sea amoral. Y si lo dices, abres la puerta a toda clase de error. Y lo que queremos mostrarles en esta sesión es que no solo se aplica a la música. Al comprobar lo que es agradable al Señor, no solo estamos hablando acerca de la música, sino que queremos referirnos a la letra también. Así que esta sesión tiene que ver con la letra, y estamos hablando acerca del Evangelio de la música. Vamos a repetir de nuevo nuestro versículo lema, ¿sí? Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y particularmente en esta sesión, como dije en la sesión anterior, me daría miedo darles lo que les estoy dando si no creyera que se basa en la palabra de Dios. Pero al revisar los principios de la palabra de Dios, no creo que necesitemos temer enseñar la verdad de Él. Y es que si yo como músico, que amo la palabra de Dios, y sé lo que está sucediendo en el campo de la música, y cómo el diablo está usando la música para introducir su evangelio falso a muchas iglesias a donde no podría entrar de ninguna otra manera, si yo me sentara y dijera, pues creo que simplemente debo amar a todo mundo y no decir nada, no creo que fuera correcto. A veces el silencio es oro, otras veces es pura cobardía. Y si yo me sentara y dijera, creo que no debo decir nada, no sería correcto. Si alguno de nuestros nietos, la más chiquita, Regan, hija de nuestra hija Gina, si estuviera aquí ahora, y es una niñita de 2 años, preciosa, una güerita, anduviera por aquí y un hombre se acercara y la empezara a golpear y a cachetar y pisotear, y ella está sangrando y llorando, y yo dijera, ¿cómo amo a ese hombre? Dirías, estás loco. Tú eres su abuelo, haz algo. Y yo lo haré. Si va a pelear con ella, tendrá que vérselas conmigo también. Y creo que con la señora Garlock también. ¿Por qué? ¿Porque lo odiamos a él? No, sino porque la amamos a ella y haremos todo lo que podamos por protegerla. Y cuando veo gente atacando la palabra de Dios y usando la música como su método para atacar la palabra de Dios, creo que es tiempo de que hable. Y es que cuando me atacan a mí personalmente, Dios pelea por mí. Yo no tengo que defenderme. Ese es un principio que debemos entender. Lo vemos en toda la palabra de Dios. David en los Salmos siempre pide que Dios pelee sus batallas por él. Moisés, cuando Miriam y Aarón hablaron contra él, Moisés no dijo nada, pero Dios intervino, como recordarán, y los convirtió en leprosos. Dios peleó sus batallas por él. Pero cuando David estaba frente a Goliat, no se sentó a dejar que Dios peleara la batalla, le entró de frente. Moisés, en Éxodo 32, cuando Moisés oyó el sonido de la música en el campamento y comprendió lo que la gente estaba haciendo y vio el baile y el canto que había, él entró a la batalla y rompió las tablas de piedra que Dios le había dado, porque ahora era la batalla de Dios. Y cuando estoy peleando la batalla de Dios, entonces creo que es tiempo de que nos hagamos oír y digamos lo que Dios ha dicho. Porque Jesús dijo que no solo debemos mirar cómo oímos, como vimos en Lucas, sino que también dice en Marcos, mirad lo que oís. Y hoy hablaremos acerca del qué al abordar este asunto. Warren Wiersbe ha escrito un libro excelente que quisiera recomendarles. Se llama La crisis de la integridad. Trata con los problemas que existen en muchas iglesias del día de hoy de una manera muy iluminadora, que les ayudará a entender algunos de los problemas que enfrentamos e incluso menciona el asunto de la comunicación y la música en este libro.
Por ahí dice lo siguiente: en la actualidad existe una variedad de cristianismo que es espantoso contemplar. Esa es una variedad de cristianismo, pero cuando lo contemplas es espantoso. Dice, sin embargo, es la única religión que algunas personas profesan. Para algunos esto es todo lo que conocen. No conocen otra cosa. Y tenemos que reconocer que en muchos casos la razón por la que la gente usa la música es que no conoce otra cosa. Pero la palabra de Dios es absolutamente clara, como ya les hemos mostrado. Y podemos saber si tan solo queremos. Pero luego Wiersbe continúa y dice, están viviendo de sustitutos. Básicamente de eso vamos a hablar hoy. Están viviendo de sustitutos y no se han dado cuenta. Si se les confrontara con el artículo genuino, no lo reconocerían ni estarían dispuestos a pagar el precio por adquirirlo. Y eso es cierto. Y es que el cristianismo implica sacrificio. Dios dice en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo. El problema con el sacrificio vivo, pues que se puede volver a bajar del altar. El muerto no. Pero Dios quiere que seamos sacrificio vivo. Y aquí está este hombre que dice que muchos no estarían dispuestos a pagar el precio por vivir para el Señor. Tienen temor. Pero dice que están viviendo de sustitutos. Y en la palabra de Dios esto es absolutamente claro, absolutamente claro. Gálatas capítulo 1. Pablo dice en el versículo 6 a los cristianos, estoy maravillado, me sorprende que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Hay muchas personas que no entienden que hay otros evangelios. Creen que todo el que lleva Biblia ha de ser cristiano. Creen que todo el que dice haber nacido de nuevo ha de ser nacido de nuevo. Hace 20, 30 años, si alguien decía que había nacido de nuevo, sabías a qué se refería. Ahora ya no. Todo el mundo ahora, hasta los de meditación trascendental, dicen haber nacido de nuevo y hasta tienen la vida transformada para demostrarlo. No beben, ni fuman, ni hacen cosas que algunos cristianos hacen. Pero es una religión sin Cristo, sin amor, sin salvación, y sí que es una religión. Pero aquí Pablo dice, me sorprende que ustedes, cuando yo prediqué y les di la verdad, me sorprende que tan rápidamente abandonaran esa verdad. Y esto es lo asombroso. Lo rápidamente que pueden dejar la verdad los que la han oído y alejarse de ella. Asombroso. Cuando el pecado entra, cuando entra la desobediencia, asombra cómo personas que han conocido la verdad la pueden abandonar completamente. Pero, en el versículo 7, Pablo dice, no que haya otro. Espera. Acaba de decir que sí es otro evangelio y enseguida dice que no hay otro. Es un enigma, una contradicción. ¿A qué se refiere? Al final del versículo 7 está la explicación. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Sí que es un evangelio, pero es un evangelio pervertido. Ustedes saben lo que es un perverso. El perverso toma algo que Dios hizo precioso y puro y lo convierte en algo maligno. Algunos dicen, el diablo cada vez saca más ideas nuevas. Ah, no. El diablo no saca ideas nuevas, él no es creativo, no es original. Lo único que puede hacer es pervertir el evangelio de Dios. Lo único que puede hacer es pervertir cosas buenas. El problema es que sigue engañando a la gente con las mismas ideas. La gente se deja engañar. Y la razón por la que son engañados es que él se acerca a la verdad. Y entre más te acercas a la verdad, peor es. Permítanme ilustrar esto. Se puede ilustrar todo con la música. Si voy aquí al piano y toco esta nota, ese es un si bemol, por si no sabían. Supongamos que les digo que voy a cantar esa nota y canto dirás, qué bonito, se acerca tanto. Siempre es fácil saber quiénes son los músicos. Se les ponen los pelos de punta, se les pone la piel de gallina. ¿Por qué? Entre más te acercas sin acertar, peor es. No mejor, sino peor. Algunas personas, cuando hablo de esto, hubo una muchacha allá en Kansas, hice eso, y ella se acercó después de la sesión y dijo, le voy a ser franca, doctor Garlock, a mí me pareció muy bien. Le dije, no lo puedo creer. Pero así es, con muchos cristianos que conozco, les muestras el evangelio falso del diablo y dirán, pues a mí me pareció muy bueno. Hablaron de Jesús, de nuevo nacimiento, hablaron de adoración,
¿Cómo puedes criticar algo cuando hablan de eso? Y lo que no entienden es que se está acercando a la verdad, pero no acierta, y es un evangelio pervertido. Ahora, si les parece que soy demasiado severo con lo que digo en esta sesión, cuando lleguen a casa, no lo vean ahora, pero en casa vean los versículos 8 y 9. Cuando siento que soy demasiado severo en este mensaje, voy y leo los versículos 8 y 9 y me siento como un pusilánime. Siento que no les he pegado suficientemente fuerte. Por lo que Pablo dice allí, por inspiración del Espíritu Santo, sobre lo que Dios quiere hacer con los que pervierten su evangelio. Y aquí vemos que el diablo hasta puede pervertir el evangelio, y si puede pervertir el evangelio, puede pervertir lo que sea. Es un maestro de engaño y engañará a la gente. Neil Postman lo hemos mencionado varias veces y menciono a estos hombres porque quiero que vean que hay numerosas autoridades, aún en el ámbito secular, que reconocen esto. Repetimos ese versículo que dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Pues quiero que vean esto. Este es un hombre que escribe acerca de la prensa y dice, vean esto, el cristianismo es una religión seria y exigente. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No es interesante que un escritor secular dijera, el cristiano es una religión seria y exigente? Algunos pretenden presentarlo como un espectáculo. Neil Postman dice que eso no es cierto, incluso continúa y aclara lo que Dios quiere decir. Dice, cuando se presenta como fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. Un hombre incrédulo, creo yo. Quizá no debo juzgarlo, pero veo su libro y hay un trasfondo cristiano, pero habla de otras religiones como si fueran tan buenas como el cristianismo, así que creo que tengo razón para dudar. Por lo menos es un escritor secular, ¿sí? Pero aquí él reconoce que cuando conviertes el cristianismo en algo fácil, cuando lo haces divertido, no solo tienes una variedad de cristianismos, sino que se trata de una religión totalmente diferente. Y él reconoce ese hecho. Gary Gumpert, este es el que escribió el libro Lápidas que hablan y otros cuentos de la era de la información. Me encantan los títulos de estos libros. Pero él dice, las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digerible. Se dan cuenta de que la palabra música viene de la palabra musitar, que significa pensar. Diversión significa no pensar. Y eso es lo que tenemos hoy. El cristianismo lo han hecho diversión, o sea, no pienses. Los dos simplemente no se pueden combinar. Son antitéticos entre sí. Para que vean cuánto se aleja una vez que pierden el camino, este es un comercial que estaba en la revista Música Cristiana Contemporánea. Y es que una vez que has perdido el discernimiento, se pierde todo. Esto es Godweiser. Dice ahí abajo, esta sangre es para ti. ¡Qué blasfemia! Bajo el disfraz de cristianismo. Espantoso. Neil Postman entiende esto y habla acerca de desinformación. Y este es uno de los puntos que queremos ver hoy. Desinformación es información que crea la ilusión de saber algo, cuando en realidad aparta a uno del conocimiento. Esto debe ser obvio. Ustedes que han testificado, aunque sea un poco, saben, estoy seguro, de que cuando una persona es religiosa es más difícil alcanzarles con el Evangelio. Incluso entre más metido estén en una religión falsa, más difícil es alcanzarlo, porque la desinformación, los comunistas son expertos en esto, presentan desinformación, de modo que cuando la persona escucha la verdad, no puede distinguir una cosa de la otra. Algunos me piden que escuche grabaciones de ciertas cosas. Recuerdo uno en particular que estuve escuchando y dije, ni siquiera deseo escuchar esto. Ya bastante me cuesta recordar la verdad sin ingerir esto. Y luego tu mente te dice, pues escucha.
eso en alguna parte y no recuerdo dónde lo oí. La desinformación te aparta de la verdad, no te acerca a ella. Y Neil Postman reconoce esto. Él dice, la televisión es chicle para los ojos. Una frase tremenda. Varios autores, Gary Gumpert dice eso. La televisión es chicle para los ojos. O sea que hay mucho movimiento, pero nada de nutrición. Mucho esfuerzo, mucha masticación, nada de substancia. Yo lo voy a llevar un par de pasos más allá, porque yo considero que el rock es chicle para el oído. Y cuando usamos el término rock, entienden que lo uso como término genérico. Muchos están confundidos, le llaman rock a lo que no lo es. ¿Entienden eso? Sí. Pero todos los artistas de rock no tocan solo rock, ejecutan otros estilos, folclórico, y a veces mezclan con rock. A veces toman el estilo country, y personalmente considero que el estilo country es peor que el rock. ¿Saben por qué? Porque en la música country se entiende la letra. Y por eso es peor. Pero tienen mezcla de rock y country, tienen mezcla de rock y ranchero. Así que cuando digo rock lo uso como término genérico e incluye toda la música sensual, toda la música mundana, ¿sí? Música que es del mundo, que en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es bastante claro. Pero lo voy a llevar un paso más allá. Creo yo que la música cristiana contemporánea es chicle para el espíritu. Mucho movimiento, mucha terminología, pero nada sólido. Nada sólido. Y quiero que vean cómo funciona esto. Jesús dijo, y Pablo dice aquí en Efesios, este es un tema que recorre toda la Biblia. Siempre que vean el término vano en la Biblia, casi siempre significa literalmente vacío, como el chicle. Está vacío, no contiene nada. Lo masticas, pero no hay substancia, no hay nutrientes ni vitaminas. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice que nadie os engañe con palabras vanas. Quiero hablar de un tema que pudiera ser un poco difícil, pero creo que es muy importante, porque creo que parte del problema se desprende del hecho de que la gente realmente no entiende lo que es la adoración. Tengo un libro, no les mostraré muchos libros, pero traje este, se llama Adora su Majestad. Se supone que explica el canto que se llama Majestad, o Adora su Majestad. El autor dice que está explicando el canto y exponiendo su mensaje. Pero por ahí expone una filosofía que es absolutamente espantosa. Como dijo Warren Wiersbe, espantoso. Por ejemplo, en realidad está presentando el pensamiento de la nueva era con disfraz de cristianismo. Presenta lo que se llama la doctrina del reino ahora, triunfalismo. Dice, Dios no nos hizo para la comunión, nos hizo para ejercer el poder. Y luego en la página 22 dice, estamos proponiendo que la adoración es un acto de dignidad y potencialización para el hombre. La adoración no es para Dios, dice, la adoración es para el hombre. No quiero pasar mucho tiempo con esto, pero veamos un panorama bíblico respecto a la adoración. En el capítulo 22 de Génesis se menciona adoración por primera vez en la Biblia. Es la historia de Abraham cuando lleva a Isaac al monte, y Abraham dice a los que se quedan atrás, vamos al monte ¿a qué? Adorar. ¿Iban a potencializarse? ¿Iban allá a pasar un buen rato juntos? Claro que no. Permítanme leerles otra cita. Esto es un himnario del mismo título, Adora su Majestad. No pretendo criticar a las personas, espero entiendan esto. Quiero mostrar que cuando la gente se empieza a pensar que la música es amoral, y cuando no entienden que Dios es muy cuidadoso con las palabras que escoge y que nosotros también debemos serlo, se confunden totalmente. Y aquí menciona vez tras vez, adoramos, adoramos. La adoración es para nosotros, nos reunimos. Pero luego, los autores de este libro dicen, entre otras cosas, adoramos porque realmente nos necesitamos uno al otro. Yo sugiero que han perdido totalmente el propósito de la adoración. La adoración en la Biblia siempre es vertical. Siempre se dirige hacia Dios. Abraham e Isaac no subieron ahí para tener comunión porque se necesitaran uno al otro.
¿Se dan cuenta lo que se alejan de la Escritura? Van a Éxodo y Dios habla de ser un Dios celoso y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, a mí solo adoraréis. ¿Recuerdan en el segundo capítulo de Mateo los magos vinieron al ver al niño Jesús y dice que vinieron a qué? Vinieron a adorarle, no a tener comunión porque se necesitaban uno al otro. ¿Ven qué lejos andan? En Mateo 4, ¿recuerdan cuando el diablo tienta a Jesús? Viene a la tercera tentación y dice el Señor Jesucristo, está diciendo, al Dios del universo, te daré todos los reinos que ves si, ¿qué? Si me adoras. ¿Recuerdan lo que contestó Jesús? Citó la Escritura y dijo, solo adorarás a Dios. Incluso llegas al último libro de la Biblia. Antes, en Mateo 15, veamos eso primero. Dice, Jesús dijo, y esto se aplica a lo que estamos viendo hoy, en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Grábate esa frase. Mateo 15:9, grábate eso en el corazón y mente. En vano, ¿recuerdan? Esa adoración vacía. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Lo están volviendo horizontal. Siempre que la adoración es horizontal hay problemas. Vean la Escritura, siempre que la adoración es horizontal, siempre tiene sus dificultades. Y llegando al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:9, y recuerdan, el ángel le está mostrando a Juan ciertas cosas, y llegando al versículo 9, Juan se iba a postrar ante el ángel, y el ángel le dice a Juan, no lo hagas, adora a Dios, solo adora a Dios. Pero la dificultad consiste en que tienen palabras vanas. Siguen usando el término adoración, pero no se refieren a la adoración en el sentido bíblico. Han errado del todo, pero se acercan mucho. Tantas cosas que dicen. Este libro tiene muchas cosas buenas, mucho de bueno, pero mezcla verdad y error. Muchos buenos cantos en este libro también, muchos himnos bonitos, pero todo el énfasis de los editores es absolutamente equivocado, porque no entienden lo que es adoración. ¿Saben lo que es neo-ortodoxia? Quisiera tomar unos minutos para mostrarles neo-ortodoxia. No pretendo enseñarles teología, pero si pudiera mostrarles esto, creo que puedo ayudarles. Y lo hago porque Flora Jean y yo, cuando nos graduamos de la universidad allá en el Antiguo Testamento, no hace tanto, fue en 1952. Ya saben cuántos años tengo yo, no les diré cuántos tiene ella. En 1952, vino a entrevistarnos una pareja y querían que viajáramos con ellos. Dijeron que estaban llevando el Evangelio a las grandes iglesias metodistas donde no se había predicado el Evangelio. Buscaban una pareja musical. Flora Jean toca la marimba y ellos tenían marimba y presentábamos un concierto de media hora antes de cada culto. Y buscaban una pareja que fuera con ellos para llevar el Evangelio a estas iglesias. Y pensamos, qué gran oportunidad. Y viajamos con ellos. Nos llevó 4 meses descubrir que eran neo-ortodoxos. Dirán, ¿cómo no lo supieron? Nadie se convertiría. Lo siento, sí se convertían las gentes en esos cultos. Pero el evangelista ni siquiera creía la Biblia. No creía la Biblia. Y sentíamos que aquí algo anda mal. Una noche predicaba como todo un evangelista y al día siguiente ni predicador parecía. Ahora es catedrático en la Universidad Oral Roberts. Para que vean el rumbo que llevaba. Lo invitaron a ser el evangelista para el Concilio Nacional de Iglesias varios años después de que estuvimos con él. Aguantamos 4 meses y dijimos, no podemos tolerarlo más. Preguntará si de verdad se convertía la gente. Sí, predicaba suficiente Biblia como para que se convirtieran a pesar de él. Pero era neo-ortodoxo y después de esa experiencia dije, que Dios me ayude, yo voy a mostrarle a la gente lo que es realmente el neo-ortodoxismo. Porque me lo habían platicado, pero no me imaginaba lo que era. Es uno de esos nombres doblemente equivocados. Ni es nuevo, ni es ortodoxo. Es como la ciencia cristiana, ni es científico y no tiene nada de cristiano. ¿No es curioso cómo les ponen nombre a estas cosas? Neo-ortodoxismo no es nuevo y no es ortodoxo. Fue introducido al campo religioso por un teólogo llamado Karl Barth de Alemania. Ahora, tú y yo, al menos esto espero, tú y yo pensamos en forma clásica. Con eso quiero decir
que creemos en opuestos. Jugábamos con los niños a los opuestos. Y cuando yo dijera una cosa, ellos me tenían que dar el opuesto. Si digo caliente, quiero que digan frío. Si digo tibio, quiero que digan fresco. Quiero que conozcan lo opuesto, ¿bien? Para enseñarles esas diferencias finas. Porque si una cosa es buena, lo opuesto será, a ver, malo. Si algo está arriba, su opuesto está abajo. Si algo es correcto, lo opuesto es equivocado. Si algo es verdad, su opuesto es mentira. Así pensamos nosotros, ¿no? Según los neo-ortodoxos, no. Los neo-ortodoxos dicen, no hay que pensar así. Una persona dice, Cristo nació de una virgen, o sea que lo opuesto de esa verdad es que Cristo no nació de una virgen. ¿Sí? ¿Me explico? Pero le preguntas a un neo-ortodoxo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y te dirá, claro que sí. Dirás, él cree en Cristo. No, él cree que todos somos hijos de Dios, todos llevamos una chispa divina dentro de nosotros. Pero eso no lo dice. Pero sí predica a Cristo como Hijo divino de Dios y todos piensan que predica la verdad. Le preguntas a un predicador neo-ortodoxo, ¿crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Dice, claro que sí. Dices, él ha de creer en la Biblia. No, él cree que Cervantes es palabra inspirada de Dios también. Eso no te lo dice. Pero sí se para a predicar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos dicen amén y creen que predica la verdad y en realidad predica error. ¿Ven? ¿Me explico? Esto es muy sutil. Quiero que piensen conmigo, porque el neo-ortodoxismo dice, no hay que pensar que uno tiene razón y el otro está equivocado. Ellos dicen, la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre las dos ideas. No creen en opuestos. ¿Recuerdan relativismo? Hemos hablado de cómo se ve eso en la música. Así se introduce. Y lo que les estoy mostrando no es nuevo. Incluso en el inicio de Harvard. ¿Sabían que Harvard se fundó como una universidad cristiana? Hasta el día de hoy tienen en sus puertas versículos bíblicos. Cuando se inició Harvard, los alumnos tenían que tener devocional 2 veces al día. Era requisito. Aparte de la capilla, pocos años después de que se fundara Harvard, algunos de los fundadores dijeron, esta escuela ya va por mal camino. Y fueron allá a Connecticut y abrieron otra universidad cristiana. ¿Cómo se llamó esa? Yale. Universidad de Yale. Dijeron, vamos a asegurar que ésta siga fiel a la palabra. Y sí lo fue, incluso parte del presente siglo. Pero hoy no le llamarías escuela cristiana. ¿Qué sucedió? Los neo-ortodoxos de esa época, usando las palabras del cristianismo, pervirtieron el evangelio y le robaron a esa escuela a los cristianos. Hicieron lo que llaman síntesis, porque nosotros creemos en una tesis. Lo contrario de una tesis es una antítesis. Una antítesis. Neo-ortodoxia dice, no se tiene una tesis y una antítesis. Lo que haremos es sintetizar las dos ideas. Tendríamos una síntesis. Y ellos dicen que la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre las dos ideas. El problema es que cuando mezclas verdad y error, tienes absoluto error, veneno. No se necesita mucho veneno. Tomas un galón de líquido y solo una gota de veneno y echa a perder todo. Y así exactamente se manejan. Porque lo que ellos dicen, y este razonamiento, como dijimos en la sesión pasada, sobre la confusión de su pensamiento y que tienen una mente reprobada porque están eliminando lo espiritual. Esto, creo yo, es un ejemplo obvio de eso. Ellos dicen, tenemos un Cristo de la fe y un Cristo de la historia. Dirás, deben ser uno y el mismo, ¿no? Según los neo-ortodoxos, no. Ellos dicen, mientras que tengas un Cristo de la fe y confías en el Cristo de la fe, no importa cuál sea el Cristo de la historia. Lo que haremos es sintetizar a ambos. Por ejemplo, dicen, el Cristo de la fe pudiera ser el Cordero Inmaculado de Dios, que vivió sin pecado, murió en la cruz por quitar tus pecados. El Cristo de la historia pudiera ser el hijo de una muchacha judía y un soldado romano. No importa. Sintetizaremos las dos ideas. Mientras un Cristo de la fe está bien, eres salvo. La Escritura enseña que deben ser uno y el mismo. Pero ya ven cómo funciona esto. Y aquí, vean esto. Puse interrogación junto a lo de pastor, porque
Esto apareció en el periódico hace como un mes. Dice que lo que hicieron en la Navidad en esta iglesia era que querían mostrar la conexión entre Santo Claus y el nacimiento de Cristo y querían mostrar que las dos leyendas históricas están entrelazadas. ¿Ven lo que han hecho? Han tomado lo que es un absoluto absurdo, Santo Claus, y dicen que es la misma historia de Jesús y vamos a sintetizar ambos para que vean que están entrelazados. Cuando haces eso, no te queda fe alguna, porque esta idea de ten fe, ten fe, ten fe es absurdo. Tu fe no tiene más valor que el objeto de tu fe. Y si tienes fe en un objeto inútil, tu fe es absolutamente inútil. Nosotros volamos nuestro propio avión por 17 años. Y nos encantó. Lo vendimos hace tiempo, pero volamos por 17 años. ¿Y cómo lo disfrutamos? Pues digamos que estamos en Nueva York y queremos regresar a Greenville, Carolina del Sur. Así que tomamos la avioneta, digamos en el aeropuerto de Kennedy, y se me olvida calibrar el giroscopio direccional. Ese se calibra con la brújula magnética en una avioneta de esas. ¿Sí? Así que cuando salimos de Kennedy tomamos hacia el oriente y no hacia el sur. Tú me dirás que voy mal, pero te digo que soy tan sincero. ¿No es extraño cómo la gente se confunde totalmente con este asunto de la sinceridad, pensando que mientras sean sinceros, creen que voy a llegar a Greenville? No. Imposible. Porque mi fe debe estar puesta en un objeto válido para que valga la pena. Si no lo está, es absolutamente inútil. Y ahí está esa gente, todos trastornados, y muchos no entienden. Ahora, Pablo, más allá en 2 Corintios, a los Gálatas dice, me extraña, estoy sorprendido. A estos Corintios les dice en el versículo 3 del capítulo 11, pero temo. Es que los Corintios eran la iglesia más débil de todo el Nuevo Testamento, los más débiles. Hay un libro que se llama La Catástrofe de Corinto, de Jorge Gardner. Si no lo han visto, es un excelente libro, mostrando la clase de iglesia que era la de Corinto. En 2 Corintios 11:4, Pablo dice, ¿por qué temes, Pablo? Que venga alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Y luego continúa y habla de otro espíritu y de otro evangelio, y luego al final del versículo dice, bien lo toleráis. O sea que les dan palmadas en la espalda y dicen que Dios te bendiga, sin entender que predican a otro Jesús. Otro Jesús, no el Hijo de Dios. Creo que el ejemplo más obvio, voy a comenzar con lo obvio, sería Jesucristo Superestrella. Ya sé que Superestrella tiene muchos años y supongo que ha pasado de moda, pero es tan obvio que aquí tenemos un Jesucristo falsificado. Está confundido y trastornado como Judas. Según Tim Rice y Angelo Weber, los que lo escribieron, son ingleses ateos e incluso tengo una grabación con sus voces diciendo lo siguiente, estamos escribiendo acerca de Jesús para mostrar que su historia es un método y lo vamos a hacer pintándolo como un hombre confundido como Judas. Más obvio no podía ser. Se refieren a otro Jesús. Pero hay muchos que confían en ese Jesús y no comprenden que no es el Hijo de Dios. Creo que otro igualmente obvio sería esa ópera de rock llamado Godspell, escrito por Stephen Schwartz, un judío ateo. Y aquí tenemos a otro Jesús falso, pero ahora lo pintan como payaso. Y en el programa de televisión, cuando Stephen Schwartz escribió esto, dijo, yo escribo acerca de Jesús para mostrar que la historia de Jesús es un mito y lo voy a hacer haciendo de todo ello una broma. Por eso todos visten como payasos, caras blancas, labios gruesos, rojos. Juan Bautista bautiza a Jesús con una esponja y le lava muy bien atrás de las orejas. Es una broma. Y mientras el mundo aplaude y ríe, algunos cristianos hacen lo mismo. ¿Los cristianos también? Sí. Tengo una carta por el maestro de oratoria en la Universidad de Wheaton, una universidad cristiana. Ahí presentaron Godspell y lo defienden como una proclamación del amor de Cristo y critican al que se atreva a decir que tenga algo de malo. Hasta el que lo escribió dijo que era una blasfemia. Preguntarás, ¿pero cómo pueden ser engañados? Es tan obvio, nadie debe ser engañado por eso. Les voy a decir cómo los engañan. Son engañados por la música primero. Porque si tú pensabas que Superestrella era bueno, probablemente fue porque pensaste que la música era buena. Si hubieras sabido que la música era mala, nunca hubieras aceptado Superestrella. Si pensaste que Godspell era bueno, probablemente fue porque pensaste que la música era buena. Hubieras sabido que la música era mala, nunca hubieras aceptado Godspell.
Algunos dicen, pues me parece que estás poniendo demasiado énfasis en la música. No lo creo, porque creo que si les puedo mostrar la música incorrecta, puedo protegerles del evangelio incorrecto. Cuando has aceptado la música incorrecta, aceptarás la doctrina que la acompaña, porque la música es una de esas cosas que aleja tu atención de la doctrina que se está enseñando. Es como la televisión, con sus colores brillantes y sus imágenes rápidas, desvía tu atención. Estás tan absorto con la televisión que no te das cuenta del mensaje que te están metiendo. Recuerden que Wilson Bryan Keith dice, cuando te das cuenta de lo que te están haciendo, entonces lo puedes combatir, pero cuando no te das cuenta, tienes problemas. Y la música es una de esas cosas, como les hemos dicho, que es el lenguaje de los sentimientos. Y puedes estar tan absorto. Recuerdo haber mostrado a un pastor una vez un canto que enseñaba herejía. Y dijo, pero es mi himno favorito. Y le dije, pero mire la letra. Y dijo, no me importa lo que diga la letra, sigue siendo mi himno favorito. Y había sido arrastrado por la música porque sí tenía una hermosa melodía y no le importó la doctrina que comunicaba. ¿Ven? Son engañados porque los engañó la música primero. Otro ejemplo obvio de un falso Jesús sería la última tentación de Jesús. Y aquí lo presentan como un pecador. Empiezan diciendo que es un hombre, luego dicen que es un payaso y ahora no es más que un pecador, como todos los demás. Otro Jesús, no el Cristo de la Biblia. La clausura de la mente americana de Alan Bloom, ¿recuerdan dónde es maestro este hombre? La Universidad de Chicago, catedrático de pensamiento social. ¿Cómo podía estar más alejado de la verdad? Pero miren lo que dice este hombre. Dice, rock es todo lo que hay. Rock es todo lo que hay. Dice, la letra poco importa. Esto dice, la gente de música cristiana contemporánea aseguran, mientras la letra sea buena, digo, mira el mensaje. No importa la música que usemos, pero este hombre dice, la letra poco importa. Puede ser explícitamente sexual, sucio, erotismo, orgía o incluso religiosa. Él dice que hasta le puedes poner letra bíblica a la música rock, pero miren, todo es erotismo. Se supone que ese es un concierto cristiano. Número 1 allá arriba. Número 1 Jesús. Vamos a volvernos locos. Dan ganas de llorar. Que la gente piense que pueden tomar cosas de esas y hacerlas cristianas. Se han desviado totalmente. Y un escritor secular dice, todo es erotismo. No va con el cristianismo. Y de nuevo, es que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Y repito, yo no dudo de las motivaciones de estas gentes. Pueden ser sinceros al decir, tenemos que alcanzar a la gente con el Evangelio. Pero no se alcanza a la gente con el Evangelio mostrándoles lo bien que nos caen. Los alcanzas mostrándoles cuán diferentes somos de ellos. Vaya, tenemos toda una confusión en la actualidad. Aquí hablan de colocar a Dios en las gráficas. Nomás eso se faltaba a Dios, ¿no? Dios quiere aparecer en las carteleras. No faltaba más. Aquí un artista dice, pretendo cubrir el abismo entre lo cristiano y lo pop. Dice que quiere ser una Madonna cristiana. Qué maravilloso, ¿no? Este es un artista cristiano que uno de sus cantos más populares dice, ¿por qué dejarle al diablo toda la música buena? Miren la letra, lo clavaron a la cruz, lo pusieron en la tumba, pero debían haber sabido que no se le puede ganar a un hombre bueno. Y él cree que está hablando de Jesucristo. Ese es otro Jesús. No es el Hijo de Dios, no es el Cristo de la palabra de Dios. Oigan esto. La revista de música cristiana contemporánea dice de ese audio que tiene matices de disco. Yo creo que ese es el tapujo del año. Esa es música disco inconfundible. Si buscas sonidos de música disco, esa es, ¿no? Y ese es un grupo cristiano.
Posiblemente ignoren, y vuelvo a las fuentes seculares. Algunos preguntan, ¿por qué citas tantas fuentes seculares? Porque yo creo que eso es más válido que un predicador. Se espera que los predicadores digamos es música mala, y dicen lo que lo dice un predicador. Pero observen mis fuentes, lo que dicen acerca de la música disco, porque esto es algo que muchos tienen dificultades para aceptar, pero quiero que vean las fuentes de donde viene esto, ¿sí? Aquí habla de los Village People, es de la revista Newsweek. Saben que Newsweek es una buena revista cristiana, ¿no? Newsweek dice que los Village People, ese es un grupo en el que se visten todos como diversos disfraces, diversos personajes, y dicen, los Village People parodian personajes de fantasía de homosexuales. Newsweek dice que son personajes para sueños de homosexuales. Ahí está Jax Morali, el productor de ese grupo, dice, sinceramente, estoy tratando de producir cantos que logren mayor aceptación para la gente homosexual. Ni siquiera intenta ocultarlo. Dice, usamos música disco porque intentamos lograr que los homosexuales sean más aceptables para la sociedad. La revista Time, otra revista cristiana. El ejemplo sobresaliente del gusto de los homosexuales es la popularidad de la letra disco. No. Música disco. Time dice que el disco es la música de los homosexuales. Aquí está la revista Show Business. Vean que estamos yendo cada vez más allá. Show Business dice, el corazón del movimiento sexual es ¿qué? ¿La letra? No, no es la letra, sino el ritmo pulsante de la música disco. Eso es lo que hace homosexual. La revista Esquire. Ahora en el extremo izquierdo. Miren lo que dicen ellos. Toda música disco. No solo el disco mundano, sino disco cristiano. Toda la música disco es implícitamente, ¿qué? Sensual. El mundo reconoce esto. Dicen que es la música de los homosexuales, pero ahora tenemos disco cristiano. Música cristiana homosexual. ¿Hasta dónde es posible llegar? Una vez que se apartan de la verdad, la puerta está abierta para llegar hasta donde sea. Preguntarán, ¿cómo pudo llegar un grupo hasta allá? Porque en un tiempo escribieron cantos hermosos que entonamos. ¿Cómo podían llegar hasta ese tipo de cosas que creen que pueden usar? Número 1, creen que la música es amoral. Ese es el primer paso. Número 2, creen en lo que se llama revelación verbal. Palabras de profecía, y hay otros términos que usan. Esa es la idea de que Dios habla directamente a las personas hoy día, aparte de la Biblia. Hablaba con un hombre hace unos días que me decía que la esposa de un pastor en una iglesia que cree esto, cree que ella había hablado con su madre muerta y que la profecía que da viene de su madre muerta. ¡Qué barbaridad! Y hacia allá conduce esta idea, la idea de la revelación verbal, no dispuestos a aceptar la palabra de Dios y sin entender lo que vimos en la sesión 2, que Dios nos ha dado su palabra para entender su verdad y buscan alguna experiencia sensacionalista. Por eso creen esto. Y una vez que han hecho eso, abren la puerta. Preguntará si los artistas creen esto. Esta es una de las cartas de ellos. Observen lo que dice. Sienten que analizar alguno de sus cantos sería estropear la inspiración del Espíritu Santo que inspiró el canto. O sea, que consideran que su canto es tan inspirado como la Biblia, y no lo dudes. Incluso en esa carta el compositor de esa música dijo, yo no soy teólogo, ¿cómo voy a saber lo que se refiere al canto? Y él lo escribió. Esa es la idea. Y mostraremos cómo encaja eso con otras cosas que se están enseñando hoy. Asombroso que puedan creer eso. Este es otro compositor de nuestra época, compositor cristiano. Dice, Dios usó a un hombre como Pablo para escribir la Biblia, me está usando a mí para escribir los cantos. Este es un comercial de un editor cristiano. Dice, sea la melodía y letra celestialmente inspirada. Y observen el dibujo, la mano de Dios y la mano humana. Y fue así. O sea, que Dios los está usando a ellos para escribir letra inspirada. Y cuando dicen inspiración, no se refieren a inspirados en la Biblia para escribir algo, se refieren a que son tan inspirados como la Biblia. Y si yo entiendo correctamente la palabra de Dios, eso es blasfemia contra la palabra de Dios. Y cuando blasfemas contra la palabra de Dios, has blasfemado contra el Hijo de Dios también, porque Él es la palabra viva. Son una y la misma cosa. Dice, me está usando a mí para escribir los cantos. Isaías, vamos a la Escritura, para que vean que no estoy dando opiniones personales. Isaías 8:20, la Biblia dice que si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. No es que haya poca luz. Dios dice ninguna. No lo dice Frank Garlock. Me daría miedo decirlo. Eso es lo que dice Dios. No honran su palabra y no hay nada de luz en ellos. No importa cuánto se acerquen a la verdad. Eso es lo que dice Dios. Y preguntarás, ¿quieres decir que todos estos libros no son cristianos? Qué bueno que yo no soy el juez de todo eso. Solo Dios puede decidir eso. Él solo conoce sus corazones y motivaciones. Lo que estoy diciendo es que lo que están enseñando es error. Y los cristianos se lo están tragando. Y el instrumento que el diablo está usando para que los cristianos se lo traguen es la música. Nueva era. ¿Han visto lo que han sacado? Quiero que vean cómo se relaciona la nueva era con lo que les he mostrado. Hace un par de años, Flora Jean y yo estuvimos en Viena, Austria. Fuimos a visitar a una misionera. Y ella me había invitado porque estaba trabajando con universitarios en Viena, Austria. Y quería que yo hablara con ellos porque ella no sabía qué responderles. Una excelente muchacha trabajando allá en una situación muy difícil. Así que viajamos 15 horas en tren desde París para ir a ver a esta gente. Y fuimos una noche y regresamos a la siguiente. Una locura, pero queríamos ayudarle. Porque a los universitarios en Viena les estaban enseñando que todos los que eran grandes músicos del pasado habían entregado sus espíritus a Satanás para escribir su música. Y que si ibas a ser un buen músico, en la actualidad tenías que entregarte a espíritus inmundos. Y yo pregunté, ¿pero de dónde es posible que saquen eso? Y ellos preguntaban, ¿esto es cierto? Porque pensaban que tenían que renunciar a la música. Y les dije, esto es absolutamente falso. No sé de dónde viene, pero no es cierto. Pero cuando empecé a estudiar la nueva era, comprendí de dónde venía. Esa es la enseñanza de la nueva era. La nueva era es la mentira de Satanás. Es dudar de Dios. Con que Dios ha dicho, como le dijo el diablo a Eva, con que Dios ha dicho, ¿tendrá razón Dios? Y dicen no, porque ellos tienen lo que llaman escritura automática. Lo que está en la pantalla viene directamente de un comercial para libros de la nueva era. No todo lo que se llama nueva era es realmente nueva era. Ha llegado a ser un término tan popular que muchos libros en una librería que les llaman nueva era no tienen nada que ver con la nueva era, pero piensan que los venderán si les ponen esa categoría, ¿sí? Entendemos eso, pero hablan aquí de cantos escritos automáticamente. Esto es de una revista de la nueva era. Y ellos dicen que se usa la escritura automática para escribir libros de los cuales el escritor no tiene ningún conocimiento previo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de lo que se llama canalización. Suena a revelación verbal. Canalización, comunicación por medio de meditación trascendental con espíritus maestros. Y si observas muchas de las grabaciones de la nueva era, y observarás que dicen ahí que se juntaron sin ensayo previo, y en un par de horas habían terminado todo el álbum, porque un espíritu oculto escribió la música por medio de ellos. Canalización. Permítanme darles un poco de trasfondo, una idea panorámica de la nueva era. Ellos creen que no existe ninguna realidad, nada es real, todo es relativo, no hay ni bueno ni malo, eso va de la mano, nada es bueno ni malo, si no existe realidad, nada hay bien ni mal, nadie es pecador y no hay verdad ni error, y por tanto no hay pecado ni tienes que confesar pecado porque no eres pecador, no importa lo que hagas. Luego creen, como dijimos antes, que todos somos divinos, llevamos una chispa de deidad. Tienen hombres como Robert Schuller en la Catedral Cristiana, enseñando lo mismo. Critica a cualquiera que se atreva a decir que alguien es pecador. Se tiene una nueva reforma, se eleva a la gente mostrándoles la chispa divina que tienen y agrandándola. Y luego, no hay ninguna diferencia entre las religiones. Ya han oído eso, ¿no? Todo es lo mismo. No hay muerte tampoco, porque creen en la evolución. Esa es la clave de la vida. Un día reencarnaremos. Todo eso es nueva era. Pero dice un compositor de la nueva era, y vean cómo se relaciona esto con todo lo demás que hemos visto. ¿Recuerdan que les dije en la sesión pasada que la música refleja la filosofía? Cuando hablamos de bares y club nocturno, y que nuestra música cristiana debe reflejar nuestra filosofía. Vean lo que dice él. El estilo musical refleja una manera de pensar. Dice que la razón de nuestro estilo en la nueva era es que refleja lo que creemos. Personalmente, creo que esto es más sutil que la música rock. Engaña a más gente. Muchos dejan el rock y se meten a la nueva era y creen que está muy bien porque ahí no hay ritmo, ¿verdad?
Vamos a hablar de las características de la nueva era, para mostrarles lo que estamos diciendo. Hay motivos cortos, repetidos, patrones repetidos, poca variación. Oigan un poco y hablaremos de esos elementos. Observen, inicia con campanas como de iglesia. Tratan de asociarlo con la religión. Pero, oigan, realmente no hay melodía. ¿Recuerdan la sesión 3? El elemento primordial de la música cristiana debe ser la melodía. Y en estos ejemplos, nos estamos saltando. Este sonido dura por lo menos 25 minutos. Saltamos como 10 minutos y esta es otra sección. Lo mismo, no va a ninguna parte. Motivos cortos, repetidos, falta de variación. Hemos saltado otros 5 a 7 minutos. Nunca cambia. Las ideas siguen sin cambiar. No hay concepto de forma, no hay reglas y va con lo que ellos creen. No hay realidad, no hay pecado y la música expresa eso con exactitud. Y sigue vagando, vagando, vagando. Y los compositores dicen, nuestra música expresa lo que creemos. Muestra que no hay realidad. Pero también tienen lo que llaman sonido ambiente. Quiero que conozcan esto porque se está usando como fondo para muchas películas y cosas de esas. Así que quiero que conozcan lo que ellos dicen que están haciendo con esto. ¿Sí? Ambiente significa lo que te rodea. ¿Sí? Dicen que intentan cubrir con sonido. Su revista que les mencioné dice que lo hacen porque para fines de dominación ocultista, la mente debe ser pasiva. Quieren que la gente esté en un estado mental pasivo. ¿Por qué? Para poder meter su filosofía y la música es la herramienta para hacerlo. Incluso en lugares donde hay aeróbics, usan este sonido de nueva era, lo mismo que para el control de peso, para lograr pasividad mental. Veremos algo de esto en la siguiente sesión, cuando les platique de mi hermano que hipnotiza. Tengo un hermano con doctorado en hipnosis. Luego les platicaré. Pero lo que ellos dicen aquí, quiero que vean que está relacionado. Dicen, queremos hacer pasiva la mente de la persona para meterles ideas de la nueva era. Y usamos la música para hacerlo. Les mostraré algo que es espantosa. Recuerdan que Warren Wiersbe dice que es espantoso. Les voy a tocar música cristiana. Oigan. Sonido ambiente, nueva era, música cristiana. Eso es espantoso. Se han confundido en esto. Y la gente de la nueva era dice que tienen polirritmos. O sea que usan ritmos donde una va contra la otra. Y dicen que como llevan dos ritmos contrarios, confunde a la mente y se puede usar para inducción hipnótica. Hipnotizan y no están hablando de inducir un trance, sino de meter su filosofía. Y dicen que lo hacen por medio de la música. Aquí en Eclesiastés, Dios dice por medio del sabio, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No sean engañados por el mundo, porque les he mostrado algunas cosas falsas hoy, pero la manera de llegar a la verdad y entender la verdad, esto es estudiar la verdad. La FBI, cuando contratan personal nuevo o un banco contrata a un cajero, algunos de ustedes lo sabrán, no les enseñan todas las falsificaciones. Si hicieran eso sería pura confusión. Lo que hacen es pasarle al cajero un fajo de billetes auténticos y lo ponen a contar. Y si meten un billete falso en el fajo, la persona lo detectará. Cuando supe eso, pensé, eso es lo que debemos hacer los cristianos. Debemos conocer la Biblia tan bien que cuando venga el diablo con sus falsificaciones, estudia todas las falsificaciones y estarás bien confundido.
Hoy he intentado hacerles ver que sí existen las falsificaciones y darles una probadita para que los conozcan. El problema es que al comenzar, hablando de música rock, y ya hace bastante años, hace como 26 años que empecé a dar seminarios en forma regular, y al empezar pensé que necesitaba saber todo lo que hay de música rock. Recuerdo que en una semana escuché 1000 grabaciones de rock. Y de repente comprendí, esto es un error. Luego ya no podía sacar esos cantos de mi mente. Y comprendí que así no se hace. No hay que estudiar las falsificaciones. El problema es que si te metes al drenaje, pronto olerás a drenaje. Algunos dicen, pues, hay que conocer, usted ha de conocer mucha música rock. No, no escucho nada. ¿Por qué no? Porque no hay que abrir el drenaje para saber lo mal que huele. Una vez que te has metido y lo examinas, sales oliendo a drenaje tú también. Así que lo que hemos de hacer, y mi reto para ustedes es, hay que conocer la palabra de Dios tan bien, estar tan saturados con buena música, la clase de música que vimos en la sesión pasada, las cosas que veremos en la próxima sesión, tan saturados con eso, que cuando venga Satanás con sus falsificaciones, lo reconozcan de inmediato. El escritor de los Proverbios dice, Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quieren pensar correctamente? Encomienda tus obras, tu música al Señor. Permítanme mostrarles una cosa más. Los liberales hablan de creer el sermón del monte. No creo que sepan lo que dice. Como los que dicen que creen en la regla de oro. Que te lo reciten. Generalmente no tienen idea cuál sea. Los liberales dicen, nosotros creemos el sermón del monte. Llegas al capítulo 7 del sermón del monte y Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice que vendrán, diciendo, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho muchos milagros en tu nombre? ¿Cómo puedes rechazar eso? Y Jesús les contesta, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es que los conocí y se apartaron, es que nunca os conocí. Incluso, como hemos dicho, el elemento clave del cristianismo es el equilibrio. Es tan fácil salirse por la tangente. ¿Han pensado que casi todo error es un énfasis excesivo de una verdad? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Hablaremos de eso en la siguiente sesión, lo que pensamos. Esa es una verdad bíblica, pero por ahí viene Norman Vincent Peale con su poder del pensamiento positivo. ¿Y qué desviación? Con su poder del pensamiento positivo lleva esa verdad demasiado lejos y dice, ese es el camino de la salvación. Ah, no. Si piensas correctamente, ¿serás salvo? No, así no es. Eso es después de que eres salvo. Y luego viene Robert Schuller y dice, ahora tenemos pensamiento en posibilidades. Y han tomado la verdad de la palabra de Dios, pero cuando exageras la verdad y no la equilibras con otra verdad, hierras. Y así es con casi todo error. Pero por eso cuando Dios llega al último libro de su palabra, Apocalipsis 22:18, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No agregues a lo que Dios ha dicho. Revelación verbal es agregar a lo que Dios ha dicho. Bien. Y al contrario, vean el siguiente versículo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Ven el equilibrio? No le agregues, tampoco le quites. Quédate con la palabra. Y mi reto hoy es que tenemos que entender que llegará el día en que daremos cuentas. Y vean lo que Dios dice. Daremos cuentas de lo que hemos hecho, sea bueno o malo. Continuamente hablamos de bueno y malo, de discernir entre ambos. Por eso tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Y de nuevo, mi reto es, seamos gente de la palabra, quedémonos con la Biblia, aun en lo que creemos acerca de la música, que sea fiel a los principios de la palabra de Dios para que tengamos la clase de música y la clase de vidas que Dios desea.